Televisión local de Miraflores. Sevilla Capital. Hola, ya lo habíamos dicho que nuestra programación iría pasar por la divulgación de dos de las muchas enfermedades o que se le llaman de raras. Hablamos de la fibromialgia y hablamos de ELA. Nuestra intención es divulgar, dar a conocer lo que es una y lo que es otra, ya que algunos la conoceremos de nombre y otros ni eso. Y es importante. Para isso iremos falar com pessoas não só afetadas por as enfermedades, como com expertos, com médicos, com associações, com todo os organismos que neste momento intentam ajudar a las pessoas afetadas. Empezamos por ela, não por nada de especial, porque pensamos que seria por aí que começaríamos, assim o hicimos. Y empezamos por ELA Andalucía. ELA Andalucía es la asociación ELA en toda Andalucía. Se encuentra sediada aquí, en Sevilla, concretamente en la Avenida Itaza. Y por tanto foi por isso que empezamos por aí, para que nos ayudase a conocer lo que es, neste caso concreto, ELA. Hablamos con dos personas que ya os iremos pasar nuestra conversación. Patricia y Raquel. Patricia es la psicóloga de la asociación y ahí iréis comprender la gran importancia que es la psicóloga, la figura del psicólogo en una asociación de estas, y también Raquel, que es la trabajadora social, también con una labor importantísima. Y quiero resalvar un aspecto fundamental. Concretamente, no programa de hoy, iréis ver que de la asociación ELA no hacen parte solo personas afectadas por la enfermedad. También hacen parte personas que, no teniendo nada que ver, felizmente, intentan colaborar. Y aquí es una palabra llave para la cual hacemos estos programas. Todas estas organizaciones viven de ayuda, de apoyo. Ayuda, claro que económica es fundamental, incluso para investigaciones y todo eso, y para la manutención y para ayudar a todos los enfermos que hacen parte de la asociación, pero la ayuda, el acompañamiento de esos enfermos es algo extraordinariamente importante y difícil de conseguir. Y de ahí que se llama siempre la atención ao voluntariado. No hay mucho, pero lo que existe, ya os daréis cuenta de cómo nos cuentan Patricia y Raquel, lo que existe es muy, muy bueno. Esa es nuestra manera de aportar un grano de arena, es muy chiquitito, pero ya que económicamente no tenemos posibilidad de invertir en situaciones como esta, pues damos de nuestro trabajo, la divulgación. Por eso sí, aquí estamos. Os quería dejar só una frase que iréis escuchar concretamente a Patricia, a medio de la conversación. Y cuando hable exactamente del voluntariado, de la ayuda altruista de gente que dá de su tiempo libre para ayudar a los demás, hay un determinado momento que Patricia dice una frase que me toca y que realmente me parece fundamental. Ayudar a los demás es el mejor camino para que seamos felices. O sea, la mejor manera para ser feliz, una de ellas, pero la mejor, es ayudar a los demás. Con eso os dejo. Y os dejo con el programa de hoy, con esta conversación y la divulgación de la Asociación ELA Andalucía, y con todos los programas que irán a aparecer no futuro. Gracias por estar ahí. Ya lo habíamos prometido que nos iríamos dedicar a duas enfermidades concretas, concretamente a ELA e a fibromialgia,
Y hoy vamos a empezar exactamente por la enfermedad ELA y por la asociación que tenemos aquí en Sevilla, la ELA Andalucía. Y para eso tenemos con nosotros Patricia y Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por vuestra disponibilidad. Gracias a ti. ELA Andalucía. ELA Andalucía es una asociación que tiene como base una enfermedad que va empezando a ser conocida, pero ainda faltará mucho para que la gente tenga una idea concreta do que es, y posiblemente empezaremos por ahí, possivelmente por ti, Patrícia. Ela, concretamente, pois claro, a gente dirá, esclerose lateral miotrófica, pero concretamente, da maneira que a gente comprenda, los que están detrás de mí, que es la enfermedad ELA. Bueno, la ELA, gracias a la campaña del Cubo del Agua, nos hizo una campaña, siempre decimos que publicitaria, que no había dinero para poder pagar algo así, ¿no? Dar a conocer a la gente rápidamente qué consiste una enfermedad neurodegenerativa que te deja pues con esa sensación, ¿no? Te cae un cubo de agua helado, ¿no? Precisamente esta mañana ha venido una chica que comentaba cómo le diagnosticaron la enfermedad a su marido y cómo se lo diagnosticaron. Tiene una enfermedad mortal, tiene una enfermedad neurodegenerativa y quizás tienen que tomar decisiones conjuntamente y cuanto antes mejor, ¿no? La manera en que se transmite ese diagnóstico y sigue a día de hoy en la mayoría de los hospitales siendo así, no hace ningún favor para replantearte cómo vas a encarar la enfermedad y cómo vas a encarar tu vida, ¿no? Creo que casi todo el mundo se puede hacer una idea de lo que es tener una patología que no tiene tratamiento. Salir de un hospital sin tratamiento curativo para tu enfermedad nos da una sensación de estar totalmente desamparado. Por eso surge la asociación. La asociación nace en 2006 gracias a un cuidador que recientemente pues había perdido a su mujer, y él comenta siempre que durante todo el trayecto de la enfermedad pues tuvo unos sentimientos de soledad tremendo, de no saber para dónde tirar, no saber con quién compartir lo que estaba viviendo. Decía él, bueno, cuando yo comencé todavía no había esta información en las redes, ¿no?, que tenemos actualmente. Hoy en día, a pesar de que existan personas que no tienen amigos, te conectas a la red, ¿no?, y puedes estar hablando con quien quiera en cualquier parte del mundo. En ese momento, en 2006, no era así. Comienza una asociación en Triana, en su casa, con su móvil, y lo primero y lo más difícil era encontrar a los enfermos. Eso para alguien dice, bueno, eso es difícil, era muy difícil. Estamos hablando de una enfermedad rara que cuando se te diagnostica, la mayoría de la gente sale del hospital y se mete en su casa. No es como otras patologías en donde a nivel social se sale o se comparte. Así comenzó la asociación, luego fue incorporando pues, personas en la junta directiva, familiares. Nunca hemos tenido muchos afectados en la junta directiva por la complejidad de la enfermedad, ¿no?, porque es una enfermedad que limita la movilidad y que limita también la comunicación. Quizás es lo que, aunque parezca increíble, más nos encierra, no es no caminar o no escribir, es no hablar. No hablar al final hace que el ser humano tienda a aislarse más, ¿no? Comienza la asociación, luego en 2008 pues comienzo yo personalmente a trabajar en la asociación, a colaborar con él, y más tarde se incorporaron Raquel y Isabel como compañeras y nuestra fisioterapeuta, ¿no? Pero el camino no ha sido fácil. Lo que pasa es que el presidente de la asociación siempre dice algo. Yo tuve la sensación de que me estaban esperando cuando llegué. Había tanta gente necesitada y con ganas de necesito ayuda, necesito información, necesito acompañamiento, necesito apoyo, que cuando llegó, pues como él dice, todo el mundo me estaba esperando, ¿no? Yo, antes de seguir hablando de la asociación, yo como ignorante de la materia completamente, y me pongo en el papel de nuestros seguidores, yo tengo algunas preguntas. ¿Cómo se puede diagnosticar esa enfermedad? O sea, ¿qué nos hace ir a un médico o a un hospital? Tipo, sí, porque tanto quanto sepa, não é hereditário, não é contagioso. ¿Cómo puede surgir eso? Parece que nos da a sensación que puede surgir de nada.
Bueno, realmente a veces los síntomas por los que acude al hospital, por ejemplo, me comentaba esta chica que el único motivo por el que su marido fue al hospital, viniendo de un viaje estupendo de vacaciones, era simplemente porque tenía calambres en las piernas, simplemente un calambre que te da cuando ya llevas caminando mucho tiempo, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues lo típico, pienso, me falta algo de potasio, no tengo más que eso, ¿no? Y su médico de cabecera le comentó, creo que es neurológico y tiene que ir al neurólogo ya. En unos casos no pasa así, pero en muchísimos casos el síntoma va a ser simplemente una ronquera, simplemente que notas que hablas un poco más bajo, que te atragantas un poco con los líquidos, que hablas con un poquito de dificultad cuando te tomas una cerveza. No me refiero, claro, a la dificultad que puede tener una persona cuando bebe más de la cuenta. Te puedes pegar un pequeño tropiezo, es decir, los síntomas son leves. Siempre decimos que la medicina ha avanzado mucho para hacer diagnósticos muy precoces, pero desde el plano psicológico no sabemos hasta qué punto saber que tienes ELA tan pronto es beneficioso. Porque tú llegas al médico con un leve síntoma y te vas con un gran diagnóstico, ¿no? Entonces quizá antes tardábamos más en dar el diagnóstico, pero sin embargo la persona, como iba viendo los síntomas físicos en su cuerpo, pues ibas haciéndote la idea, oye, lo que tengo va a ser grave, ¿no? Porque estoy perdiendo la movilidad, pero claro, el hecho de que estés ronco y que te diagnostiquen una enfermedad mortal, te vas completamente desconcertado, es que no te puedes creer lo que te están diciendo. Sí, porque en este momento no hay salida, no hay solución clínica ni médica para esa enfermedad. No. Bueno, hay un tratamiento terapéutico que lo que pretende es que retrase el avance de la enfermedad y que las complicaciones neumológicas aparezcan un poco más tarde. Eso es lo que tenemos ahora mismo, y proyectos de investigación hay muchísimos a nivel mundial. En España tenemos dos bastante importantes, que es el MASTINIF en Madrid y en Andalucía el ensayo de células madre. Y yo, de cara a las personas que son diagnosticadas de ELA y que están diagnosticadas de ELA, le diría que en investigación hay muchísimo, pero actualmente solamente tenemos el riluzol como tratamiento que hace que esta enfermedad pues pueda tener una evolución más lenta y te permita adaptarte, ¿no? Uh-huh. Hay mucho más que se puede hacer por la enfermedad, no solamente desde el punto de vista farmacológico. ¿Hay algún tiempo estimado entre o detectar de la enfermedad y el final, o eso depende de cada persona? Bueno, la Sociedad Neurológica ya dice que ya quiere quitar el estigma ese que poníamos, la ELA, esperanza de vida de 3 a 5 años. Primero quiere quitarlo porque tiene poco sentido, porque la variabilidad de la enfermedad es tan grande que no ayuda en nada al enfermo, y realmente es que hay una variabilidad. Tenemos pacientes que pueden tener una supervivencia y tenemos otros que pueden tener pues una supervivencia muchísimo mayor. Por lo tanto, en ese sentido, la plataforma de afectados siempre dice que muchas veces los médicos te ponen un reloj de arena cuando sales de allí, ¿no? Te dicen, usted se pierde de vida tal. Dice, bueno, ¿y ahora cómo vivo sabiendo ese límite? O sea, ¿en qué nos ayuda a vivir así, no? No benefician absolutamente nada. Y además es que no es cierto, o sea, tenemos una variabilidad en la asociación, y diría que nosotros llevamos de 2006, ¿no? Casi 10 años. Cada año que pasa nos damos cuenta que más variables son las ELA. O sea, que no le vemos ya mucho sentido. De hecho, yo creo que en nuestra web ya ni aparece lo del pronóstico. Volviendo un poco a la asociación de que estabas hablando, habéis realizado algunas actividades desde ese inicio hasta ahora. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, mucho. La verdad es que creo que somos una asociación bastante activa. Hemos tenido grandes reconocimientos desde que hemos comenzado, como puede ser la bandera de Andalucía, premios de la Sociedad Neumológica, el último premio Talentia. Creo que eso lo comento simplemente porque nos da un poco de reconocimiento a la labor que hacemos, ¿no? a lo que tratamos de dedicarnos. No hay que olvidar que esto es una enfermedad rara, afortunadamente. Entonces, nosotros siempre decimos, somos una sociedad pequeña dentro de todo lo que es Andalucía, pero creo que hemos tratado de innovar en muchos aspectos, ¿no? Hemos desarrollado pues desde la guía asistencial, una guía que para nosotros era muy importante, que era la guía al lado ELA. Es una guía que pretende tratar todos los puntos que tenemos cuando nosotros somos una persona
sana o enferma, el plano social, el plano familiar, el plano sanitario. A mí una cosa que me llama la atención es que cuando te diagnostican una ELA, de lo que más te preocupas es el plano físico, y cuando pasa el tiempo lo que más te preocupa es el plano emocional. Lo que ya no puedes soportar es el plano emocional, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado actividades, pues te podrías decir, desde todas las corrientes. Jornadas para formar a los sanitarios, jornadas para formar a los cuidadores, quizá el tratamiento a los afectados por la dificultad de la enfermedad no siempre van encaminados, van siempre más a la formación de los cuidadores, pero estamos incidiendo mucho en trabajar con los afectados. Hemos hecho fisioterapia domiciliaria, que tenemos un banco de ayudas técnicas. Luego comentará mi compañera cómo puso en marcha las ayudas a la comunicación. Es algo que cada día más los sanitarios nos demandan, y de hecho una de las grandes demandas que tenemos actualmente es en el ámbito hospitalario, es decir, Patricia, venir, que no me puedo comunicar con este enfermo, que yo no sé qué quiere, que él no puede hablar, no puede usar las manos. Bueno, yo me tengo que creer lo que diga su cuidador, que esté aquí, pero yo quiero saber su intención. Es decir, los propios profesionales quieren comunicarse con el afectado de ELA, y además el afectado de ELA tiene mucho que decir. Una pregunta por la cual yo debería haber empezado. ¿Y tu función concretamente dentro de la asociación es? Bueno, yo soy la psicóloga de la asociación y trato un poco de coordinar las actividades sanitarias, más bien de estrategias sanitarias. Digamos, son 3 personas, ¿no? Una en el área de comunicación, Raquel todo el área social y a nivel de familiar, y yo pues un poco el tema de la estrategia sanitaria y la atención psicológica al cuidador y al afectado, ¿no? Básicamente esas son mis funciones. Raquel, ¿y tu función aquí dentro de la asociación es concretamente? Bueno, yo soy la trabajadora social y bueno, fundamentalmente es el contacto, el trato con las personas que llaman, pues ese punto de cercanía y de primer contacto casi. Casi siempre el primer contacto es conmigo, en la mayoría de los casos. El tema de recursos sociales para las personas con discapacidad, toda la información que hay en cuestión de recursos, de papeles, de trámites. Aunque yo no lo gestiono directamente, en algunos casos sí lo hemos gestionado porque es necesario por parte de la familia o del afectado por complicaciones en la red familiar para apoyarlos, pues sí lo he hecho, pero fundamentalmente es eso, es información sobre esa gestión. Se amplió un poco más el tema porque pues, tenía conocimiento de sistemas alternativos de comunicación, y entonces pues también me dedico a eso, a informar y valorar a las personas qué necesidad tienen de comunicarse y cómo se pueden comunicar mejor, y a las ayudas técnicas. E concretamente a nível da associação, quantos associados tenéis? Ou seja, qual é o universo humano que envolve toda esta associação? En números concretos tenemos 477, creo exactamente. ¿Y só de Siriña o de zona abrangente? Es de ámbito regional. Regional. Estamos en toda Andalucía, abarcamos toda Andalucía. Bueno, pues menos mal que es una enfermedad rara, entonces no hay una población extensa en cada provincia como para montar una asociación. Y estamos localizados en Sevilla pues un poco por azar, porque la persona que la creó es de aquí, y entonces por eso estamos aquí. E mais ou menos isto como funciona? Vamos a ver, eu vou ao médico, me vou ao hospital, me é diagnosticada essa enfermedade e entro em contacto com vosotros a saber en que me podréis ayudar. Bueno, el primer contacto no viene siempre de la misma forma. Como tú dices, me lo diagnostican, me meto en internet, encuentro la asociación, llamo, me lo diagnostican, veo a la enfermera de enlace, pues me da un dístico y me informa de que existe una asociación. La verdad es que nos llegan de muchas diferentes formas, ¿no? Las personas. Y el primer contacto siempre es telefónico. No nos hemos dado nunca con alguien que ha llegado aquí y ha dicho, mira, me acaban de diagnosticar la enfermedad. No nos hemos llegado a ese punto nunca. Y viene así, esa es la forma principal que tenemos de que me vengan los enfermos. Y concretamente, no sé por cuál de las dos va la cuestión, após dar esse passo de entrar em contacto com vosotros, que caminho seguís para intentar ayudar a esa persona? Bueno, el procedimiento que seguimos, como ha comentado Raquel, al ser muy variable la demanda,
ten en cuenta que nosotros, normalmente quien se pone en contacto con nosotros, cuando llama telefónicamente, siempre es la pareja T. Luego, cuando el afectado tiene un poco más de valor, a veces él manda email. A mí me pasa que recibo email de afectado, me han diagnosticado ELA, todavía no lo he comentado con nadie, me gustaría saber cómo se lo puedo comentar a mis familiares, tengo miedo, no quiero que cambien la actitud hacia mí. La mayoría de las primeras tomas de contacto vienen básicamente por dos soluciones, o qué busca esa persona. Busca, infórmame sobre a nivel médico qué puedo hacer, y en segundo lugar, por problemas de comunicación. Por lo menos es la situación que yo me encuentro. Problemas de comunicación es, ya sea, no sé cómo informar, ha cambiado la situación en casa, no lo puedo evitar, la tristeza me desborda y no puedo, o sea, la contagio, no tengo interés por nada, no quiero saber nada. Normalmente, efectivamente, en algunos casos, pues la primera toma de contacto la tiene Raquel, aborda todos los planos desde el punto de vista social. Otro tema que también nosotros no podemos tener un protocolo tan estandarizado porque ocurre una cosa. No es lo mismo que alguien venga, porque simplemente lo que tiene que decirte yo, pues una leve cojera, que una persona que viene en una situación avanzada. Si viene en una situación avanzada, salta la alarma, pues Raquel rápidamente en qué situación económica estáis, qué situación laboral, cómo vamos a asesorarte en esto, vamos a asesorarte en otros aspectos. El propio afectado nos dice, vale, os conozco, pero por favor no me informéis de nada más. No lo quiero, por ahora no quiero. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, pues también, además, de hecho, le preguntamos, ¿usted quiere ser informado por carta, por email? ¿No quiere ser informado? ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que respetar ese espacio que la persona te está pidiendo. Por eso el protocolo no puede ser directamente en marcha. Habitualmente las personas quieren tener un conocimiento de la enfermedad con un cierto nivel de rigor, porque se lee muchísimo y se empiezan pues, a asesorar en ayudas técnicas, que es una cosa que Raquel puede contar, ¿no? ¿Cuáles son los asesoramientos que haces? Asesoramiento desde el punto de vista médico, si está siendo bien atendido o no, o tiene que derivarse a una unidad de especialización. Atención psicológica para saber abordar esas preguntas que no tienen respuesta ninguna válida. Es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuánto me queda de vida? Cuando, sobre todo, por ejemplo, el afectado quiere hablar con el cuidador de temas que el cuidador, por favor, yo no estoy preparado para hablar de estos temas, no me hables de estos temas. No. Es decir, trabajamos esos temas de comunicación, y en los casos en donde son ELAs vulvares, pues empiezan por los sistemas de comunicación, que, Raquel, si quieres contarlos, ¿no? Un poco... En cuanto a eso de la primera llamada, es verdad que muchas veces preguntan una cosa concreta y luego no era realmente el origen de su llamada, era otro. Y es porque no sabe por dónde empezar, no sabe dónde puedes ayudarle, no sabe, o al hilo de la conversación que tú estás teniendo con la persona, estás detectando otras cosas que realmente son las que quiere saber, pero no se atreve a lo mejor a hacerlas, ¿no? de momento, ¿no? No te conozco y no sé cómo hacerte estas preguntas. Bueno, los sistemas, las ayudas técnicas y los sistemas de la comunicación, es verdad que es otra demanda muy demandada, pero que es encubierta. Es decir, la persona no sabe que está necesitando una ayuda técnica y la persona no sabe que está teniendo problemas graves de comunicación y qué hace al respecto. Y lo que sí es cierto que en la mayoría de los casos se retrasa todo lo que van haciendo. Siempre una excusa es todavía no está para una silla de ruedas, todavía no está para una silla de baño, todavía no está, y van un poco como retrasados en eso. Entonces nosotros intentamos un poco no adelantarnos, pero sí informarles de que eso existe, de que esa silla existe y que en algún momento le va a facilitar su día a día si la usan. En cuanto a la comunicación, igual, deja muchas veces de comunicarse, y la demanda de la familia es que no le entendemos y claro, ya no usa el ordenador. Bueno, pero sabemos que hay otras formas de utilizar el ordenador que no es con la mano. Pues no lo sé. Y bueno, ahí empieza un poco la información y ver qué sistema alternativo en ese momento puede la persona utilizar. También, otra de las funciones que yo creo que decía y me preguntabas en qué puede ayudar la asociación,
Los grupos de ayuda mutua, que puede conocerse como grupos de apoyo entre cuidadores y afectados, le permiten siempre a las personas compartir experiencias con alguien que vive algo similar. Y eso es en algo que tanto Raquel como yo hemos intentado, que esos grupos de ayuda mutua no sean un reforzamiento de lo negativo. Eso es algo que la asociación siempre ha tenido el estigma de ser un paño de lágrimas, y no pretende hacer eso, todo lo contrario, refuerza lo positivo, no refuerces lo negativo. Es decir, vamos a procurar en esos grupos de ayuda mutua fijarnos en aquel que ha desarrollado estrategias para decir yo cómo hice frente a la enfermedad, cómo hice frente al pedir ayuda, cómo hice frente desde un punto de vista lo más positivo posible, ¿no? Porque me decías, ¿cómo llegan los afectados, ¿no? Los médicos nos derivan los pacientes. Muchísimas veces sí, pero todavía hay creo que un estigma con las asociaciones de pacientes, ¿no? Muchos médicos dicen, no vayas porque a lo mejor vas a ver a personas peores que tú, o en situación, y bueno, y te digo, bueno, pero fíjate en todos los positivos que te vamos a dar, ¿no? Y en los lobbies que han creado las asociaciones de pacientes para cambiar por completo incluso el desarrollo de muchas enfermedades, ¿no? La asociación, por ejemplo, del cáncer de mama ha conseguido que se haga el diagnóstico genético para aquellas que son a nivel familiar de forma gratuita por la administración pública. Si no se hubieran juntado muchísimas mujeres y se hubieran puesto a reclamarlo, no lo consiguen, ¿no? Claro. ¿Estabas diciendo? Sí, que los grupos de ayuda mutua lo que se intenta también es normalizar lo que está pasando en la familia, porque cuando uno no lo comparte, parece que solamente es a ti la que te está pasando todo eso. Y las dificultades solamente las tienes tú, porque es una enfermedad tan poco conocida que esto solamente me está pasando a mí. Y cuando lo compartes se hace más leve, se hace más común, ves que todos tienen los mismos problemas y su día a día es igual de dificultoso, y si ellos lo están pasando bien porque están superando esas pequeñas dificultades del día a día, tú también lo puedes hacer. Hay un factor que ya he escuchado a vosotros dos hablar varias veces y que me parece bastante importante, que es la figura del cuidador. ¿Cómo aparece esta figura? Bueno, o que es un cuidador, más o menos nos quedamos con la idea, pero... ¿Quién da el paso adelante, no? Para ser cuidador. Porque me parece de lo más difícil. Normalmente si es el enfermo, quien coge la batuta es la mujer. Cuando el enfermo es la mujer, normalmente coge la batuta a medias entre el marido quizás y algún hijo, pero bueno, por lo general la pareja, sí. Cierto es que hacen así la mayoría de las personas, entonces eso también es un poco una cosa que personalmente, o a lo mejor por la profesión, ¿no? Pienso que es mucho más beneficioso que se compartan los cuidados. Entonces intentamos que no solamente caiga el peso sobre uno, aunque ya está ese papel, ya está hecho. O sea, cuando a nosotros nos llaman ya el papel del cuidador está como si fuera firmado, o sea, ya ese es para toda la vida. Pero sí se intenta involucrar a los hijos, que las familias, las parejas no quieren meter mucho a los hijos en esos cuidados, por no hacerle daño, por no cargarles, por no dejarles tanta responsabilidad, porque vivan sus vidas, pues es verdad que no comparten mucho los cuidados. Pero sí intentamos que sea compartido. Bueno, vamos a pasar un poco página. Para todas las actividades que me has hablado tú, Patricia, y para todos esos cuidados que vosotros también tenéis por ahí, pues necesitáis apoyos. Alguien os apoya, como económicamente se puede gestionar todo esto en una asociación. Bueno, la asociación tiene un apoyo que es mínimo de la administración pública, sigue siendo mínimo. De hecho, las nuevas corrientes para las entidades que somos de utilidad pública, como le pasa a la ELA, pues te dicen o te exigen que por lo menos el 60% de tus ingresos no dependa de la administración pública. Tienen que ser a través de financiación por entidades privadas o por cuota de socio. Y yo digo, muy bien, eso será para la diabetes o para el cáncer, ¿no? Que tiene muchísimos asociados, ¿no? Pero las asociaciones que somos pequeñas, en donde, aunque se tiene una cuota, si una persona no tiene recursos, tiene cuota cero,
Es decir, nosotros nunca una persona puede decir no entro en la asociación por recursos económicos, porque si no tiene recursos no pasa absolutamente nada, ¿no? El presidente siempre dice, yo no estoy aquí para ganar dinero, yo estoy aquí para ayudar a las personas y para tratar de mantener esto, ¿no? Entonces, normalmente los ingresos pues van a través de entidades privadas, normalmente Raquel, la trabajadora social, la que hace los proyectos para la administración y para pues, entidades bancarias, y vamos consiguiendo recursos. Nosotros tenemos que decir que hemos quitado la fisioterapia domiciliaria, lo cual nos produjo la verdad es que un palo bastante grande para la asociación, porque llevamos a cabo actividades en el propio domicilio, que es cuando las actividades, yo siempre digo que eso es lo invisible, eso es lo que nadie ve en la sociedad, el trabajo que hacemos en una casa, que eso forma parte también de los servicios que tenemos en la asociación. Cuando el paciente no se puede venir aquí, nosotros tratamos de ir donde esté. Por supuesto cuando el enfermo quiere, no con una invasión de su intimidad, ¿no? Pero tenemos proyectos en función de la financiación que tenemos. Es decir, si tenemos proyectos ahora en Sevilla, que estamos haciendo formación en fisioterapia respiratoria en los domicilios, lo estamos haciendo ahora mismo, son solamente pues 2 sesiones para cada afectado, pero para tratar de formarlo en el uso de todos los dispositivos que necesita un afectado de ELA, un asistente de tos, un aspirador, un BiPAP. La verdad es que asusta decir, bueno, ¿y esas máquinas cómo se usan? ¿Quién me enseña? Esa es una de las funciones que llevamos a cabo. También, por ejemplo, para los eventos benéficos que se organizan, nosotros ya le damos un sentido concreto. Es decir, alguien dice, quiero hacer este evento benéfico, ¿no? Y quizás Raquel dice, vale, pues Patricia, necesitamos algo tan sencillo como un llamador tan sensible que una persona que no tenga movilidad en su cuerpo llame. Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues un dispositivo que es hipersensible, ya sea algo que ponemos en la cabeza, ya sea algo que ponemos, es decir, todas esas herramientas, ¿no? Son en función de las donaciones que recibimos, así los invertimos, pero yo creo que cada día más a las asociaciones tienen que tener transparencia económica y transparencia en su gestión, es decir, aquel dinero que entra, ¿para qué es? Y con ese fin se tiene que desarrollar, es decir, que hacemos tantos proyectos como financiación encontremos, ¿no? Para llevarlo a cabo. Si tuviéramos más dinero, pues tendríamos mucho más servicios, porque necesitamos otro mucho servicio. Y yo te decía antes, tenemos 477 socios, pero hay como 100, bueno, pero no sé, unos 60 o así no tienen cuota, no reciben no aportan nada económicamente, se la atiende igual. Y luego también hay muchísimas personas, muchas personas, tenemos las dos, muchos usuarios que nos llaman y no son socios y se atiende exactamente igual. Por la cultura del asociarse, ¿no? El hecho de colaborar con una ONG, la verdad es que muchas veces los medios de comunicación no hacen en ese sentido un favor, porque bueno, pues a veces se ve, ¿no?, los intereses espurios que hay en algunas asociaciones, ONG, ¿no? Y no dan el paso de asociarse. En otros casos tengo que reconocer que solamente me pasó al principio, pero una persona incluso pidió, mátame las cartas en un sobre en blanco, para que nadie sepa que yo recibo cartas de la asociación de ELA. Es decir, hay personas que, oye, no quiero que sepa mi vecino, mi cartero, mi tal, quiero reservar mi intimidad. Para esa opción lo que tomamos es personas que no quieren correspondencia postal y solamente electrónica. O sea que fíjate hasta qué punto todavía sentimos pudor en que las personas sepan nuestro diagnóstico, como si tuviéramos la culpa de algo, ¿no? Yo siempre le digo algo, digo, pero ¿tienes sentimiento de culpa? Y dice, no, yo no tengo sentimiento de culpa. Digo, entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué no decir lo que tengo, no? Hombre, que reconocer una enfermedad así y asociarte a una asociación es porque tienes esa enfermedad, y llegar al paso de reconocerlo es duro. Entonces mucha gente, y luego una pregunta así muy típica, que ¿qué me vas a dar a cambio? Y es verdad que físicamente no damos nada, o sea, bueno, sí tenemos el banco de ayuda técnica, tenemos los sistemas alternativos, pero eso a la persona cuando te llama de primero tú no le vas a decir vas a necesitar todo esto y eso lo vas a conseguir a través de nosotros. No le puedes decir eso porque acaba de empezar con un diagnóstico que no sabe su evolución concreta, ¿no? Entonces, si piden algo como muy tangible y luego a la larga se dan cuenta que no es solamente lo tangible, sino que haya alguien ahí detrás, es ya un apoyo.
Es lo voluntario. Comentar, porque también es importante comentar el tema del servicio de voluntariado, que aunque es muy pequeñito, porque desgraciadamente no tenemos más, podemos decir que tenemos un par, 2, 3 voluntarios que hacen primero un asesoramiento en comunicación, que luego va a explicar mi compañera porque ella lo lleva, y luego otro de acompañamiento. Yo digo que a mí me da miedo que las asociaciones a veces estamos cubriendo el sector primario de las personas, estamos cubriendo la amistad, y eso es terrible, ¿no? Es decir, yo quiero que venga a alguien para que me haga la compañía de un amigo. Recuerdo perfectamente un afectado que me dijo, en concreto me lo pidió a mí y yo le dije, no podría hacer esto por cada enfermo. Decía, ¿tú podrías acompañarme un día al médico? Porque no tenía absolutamente a nadie. Es decir, eso no debería de pasar en la sociedad que tenemos. ¿Cómo no tienes a nadie que te quiera y que pueda ir contigo a un médico para algo tan difícil? Bueno, pues en eso sí tenemos, incluso en Sevilla capital, ¿verdad? Tenemos pues un voluntario que hace eso, que te acompaña y como si fueras un amigo, en el que después de salir del médico de una mala noticia, te tomas un café, te relajas un poco y llegas a casa de otra manera. Esse era o tema, um dos temas que tendria também para vosotras, é que como, estando de fora completamente desta enfermedade, poderiam colaborar com a associação. Ou seja, se aparece alguém que diz, eu quero ajudar e eu me apresento como voluntário, pero vosotros les dais essa formação necessária para que pueda contactar con las personas, ya saber exactamente más o menos cómo hacer la comunicación, que parece una de las bases fundamentales. Bueno, la forma principal hay varias, pero una es el voluntariado, aparte de un aporte económico como es ser socio. Es verdad que ser socio no significa que tú tengas un familiar que tenga ELA o haya tenido ELA, sino cualquier persona puede ser socio de una asociación simplemente porque cree en que esa enfermedad, en este caso, necesita un gran apoyo y necesita ser sustentada con un aporte económico, ¿no? En cuanto a eso, a los voluntarios, pues sí, estamos muy escasos de voluntarios, tenemos 4 voluntarios y solamente hay uno que es el que hace esa labor que dice Patricia, que es admirable porque pues con un enfermo, por ejemplo, se ha llevado cerca de un año acompañándolo pues casi día sí, día no. Y sí necesitamos ese empuje de los voluntarios. ¿Para qué? Pues mira, prácticamente para lo que estén dispuestos, es lo primero. Lo primero es dónde quieren colaborar, porque sí es cierto que el voluntario necesita una motivación. Y a mí me gusta hacer unas cosas dentro de una asociación, pero no me gusta hacer otras porque por mi motivación personal. Entonces, el voluntario que principalmente necesitamos ahora es ese de acompañamiento. De acompañamiento, de respiro familiar, de que la persona, el cuidador vaya a hacer la compra o vaya al cine porque quiera ir al cine un día, que venga esa persona a acompañar al enfermo. Y luego también pues pequeñas cosas como que ahora necesitamos un programa informático y no tenemos para pagarlo, entonces con las profesiones de las personas que se nos acerque también hacen una gran labor. Es decir, si conoces ese ámbito, porque en la informática pues bienvenido, ahora necesitamos a un electrónico para que nos haga otras cositas, y es decir que es algo que la ELA ha sido hasta hace tan poco tan desconocida, que un sistema de llamador para una persona que no pueda moverse y que no pueda hablar prácticamente no existe, o existe y es carísimo, carísimo. Entonces, este tipo de cosas necesitamos un electrónico, necesitamos un informático. Por ejemplo, el voluntariado también que tenemos por parte de un informático es acudir a los domicilios y decir, venga, va a usar un ratón facial, pero yo le voy a entrenar un poco, porque a mí me dejan con un ratón facial y digo, bueno, ¿yo por dónde empiezo? Yo soy una persona, nosotros hemos tenido camareros, hemos tenido personas que han trabajado conductor de un autobús que decían, Patricia, me mandas un sistema ocular para manejar el ordenador y yo por dónde empiezo. Eso requiere de un informático que acuda al domicilio y que te haga un pequeño entrenamiento. Ese entrenamiento requiere unas horas y una dedicación.
Por lo tanto, voluntario, como dice Raquel, voluntariado es en lo que tú quieras, ¿no? Yo tengo personas que me dicen, yo no puedo acompañar a enfermos porque me genera muchísima tristeza. Bueno, pero ¿tú qué eres? Bueno, yo soy enfermera. Bueno, pues a lo mejor puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Lo importante es establecer un compromiso y el tiempo que tú dispongas. Yo comprendo que hoy en día todo el mundo anda muy ajetreado, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, pero dices que puedo una tarde cada 2 semanas. Bueno, pues esa tarde, estupendo, ¿no? Pero además pasa una cosa, que cuando haces voluntariado, decía, uno de los marcadores para ser feliz, entre los 10 marcadores de las personas que siempre son felices, de los primeros siempre está el ayudar a los demás. Es de las cosas que más hace felices. Yo siempre digo a la gente, trata de ayudar a los demás porque es que va a redundar para ti. Claro, me miran como diciendo, no sé si será verdad, digo, seguro que sí. El ayudar a los demás es de las cosas que más felicidad nos procura. Rohan Marco hizo un estudio, el psiquiatra de Estados Unidos, bueno, vive en Estados Unidos, es español. Él hizo un estudio en las Torres Gemelas. Cuando hubo ese evento, hubo gente que le pasó, estuvo en ese desastre y estuvo apoyando a otras personas. Y él hizo un estudio e investigó a muchas personas, una cantidad que no sé cuál es, pero a muchas personas que estuvieron ayudando y a las que no ayudaron, que fueron ayudadas. Y las personas que ayudaron, que fueron voluntarios, asumieron muchísimo mejor todo lo que pasó, psicológicamente estaban más preparados y estaban mucho más fuertes que le había pasado lo mismo, habían estado en el mismo sitio a la misma hora. Entonces yo animo a la gente para que colabore. De hecho, aquellos enfermos que se dedican a ayudar a otros enfermos son los que normalmente tienen un sistema emocional mejor y mayores recursos para encarar la enfermedad. Yo tengo enfermos que cuando le han diagnosticado la ELA, lo primero que me dicen es, Patricia, tengo que encontrarle un sentido a la vida ahora. Yo tenía un sentido, yo tenía un trabajo, yo tenía tal, y de pronto no tengo nada de eso. Cuando el sentido es ayudar a otros, lleva mucho mejor la enfermedad. Tenemos la red de blogueros de ELA, en donde puedes encontrar afectados que se dedican pues todo el día a escribir artículos para dar ánimo, para decir trucos, para, como por supuesto Livia, entre otros, por ejemplo. Bueno, y para cerrar tengo 2 cositas, pero una de ellas es que actividades, que eventos están previstos para corto o medio plazo. Bueno, tenemos ahora en Sevilla capital 2 eventos que son bastante importantes. Uno es de ámbito nacional, que va a ser el Congreso de Investigación en el Cabimer el 20 y 21 de junio. El 21 de junio es el Día Mundial de la ELA. Vamos a tener investigadores a nivel nacional, pues desde Sant Joan de Déu, vienen del Carlos III, vienen de diferentes centros hospitalarios, en donde nos van a comentar cuál es la situación actual de investigación en España y en el mundo. Yo creo que eso tenemos que acogerlo como que Sevilla tenga un congreso de ese nivel, es bastante importante. Y además una reivindicación que hicimos desde la asociación y que la han tenido en cuenta era que queríamos crear una mesa redonda de familiares y afectados, y que los afectados hablasen en primera persona sobre sus necesidades, sobre sus miedos cuando participan en un ensayo clínico, y que los investigadores conozcan, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que un investigador pues un día miró y me dice, Patricia, es el primer afectado de la que veo, porque yo solamente veía ratones con ELA, pero no personas. Y para mí era importante también saber cómo es una persona que tiene ELA, no solamente un ratón, ¿no? Es una cercanía entre afectados e investigadores. Ese va a ser el Congreso Nacional. Se va a hacer en junio, ¿no? Se hace en junio en conmemoración del Día Mundial de la ELA. A más corto plazo tenemos el Congreso de Fisioterapia o Neurofisioterapia en la ELA, que va a ser en el Hogar Virgen de los Reyes. Está organizado junto con el Colegio Andaluz de Fisioterapia y bueno, pues animaría a todos los profesionales que quieran venir. Algunos profesionales me dicen, bueno, es que la probabilidad de tener un paciente de ELA no es tan frecuente, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pero cuando lo tengas lo vas a atender bien, ¿no? Y es simplemente compartir un fin de semana, ¿no? ¿Y eso es en mayo? Eso va a ser, sí, en mayo. Eso va a ser el 21 y 22 de mayo en el Hogar Virgen de los Reyes. Todas las personas se pueden inscribir a través de nuestra web. Y en medio de estos 2 grandes congresos, que son congresos de peso,
Vamos a seguir realizando pues, por toda Andalucía lo que son los talleres que tenemos ahora en marcha de fisioterapia respiratoria. Es súper importante, ya se ha demostrado que la fisioterapia respiratoria consigue que las complicaciones aparezcan más tarde y que tienen una mejor y una mayor calidad de vida. Y bueno, lo vamos a llevar a cabo hasta el 30 de marzo estuvimos en Algeciras, seguramente el próximo será en Córdoba y seguimos así talleres itinerantes pues, por toda Andalucía. Y para terminar, tengo algo para ti, Patricia, que no estaba preparado. Para ser honesto, no estaba preparado en el inicio de esta conversación. Pues a lo espontáneo. Te voy a poner esto como si fuese un escenario de teatro. Detrás de mí están todos nuestros seguidores. Y entre ellos hay un seguidor concreto que yo sé sigue nuestros programas. Me refiero concretamente a nuestro alcalde Juan Espadas, con quien vamos a estar las próximas semanas. Y yo sé que habéis hablado con él y él ha estado, si no me equivoco, en esta misma sala. Y yo sé que tenéis algo para recordarle, para que él se acuerde de algo que ha prometido aquí. Pero lo digo en general, no le digo, Juan, que acuérdate de mí, ¿no? Claro. O sea, aprovecha la oportunidad en que el Andalucía le puede dar como que, llamémosle, un recordatorio. Sí, además, ¿ya lo está acabando? Sí. Ah, vale. No, pensé que estábamos hablando. Pues recientemente, la alcaldía de Sevilla ha firmado un acuerdo para Sevilla Ciudad Compasiva, ¿no? Y como ciudad que va a ser un referente en la compasión, sobre todo para las personas y para las personas que están en una situación más vulnerable, yo le diría que necesitamos el apoyo de la administración, el apoyo local, porque somos una asociación constituida en Sevilla para todos los andaluces y necesitamos un sitio donde atender dignamente a las personas en cercanía a los centros hospitalarios. Siempre lo decimos, un cuidador cuando sale de casa, en algunos casos tenemos que tener en cuenta que son ventilodependientes y van con el tiempo limitado de lo que dure la batería. La asociación en Andalucía no puede estar a 20 minutos en coche de un hospital porque nunca vendrán. Tenemos que estar cerca del ámbito hospitalario. Yo sé que esa demanda la tienen muchísimas asociaciones, pero los problemas de movilidad que tienen nuestros afectados, nuestros cuidadores, no lo tienen fácilmente otra patología, ¿no? Necesitamos estar ahí. Y de hecho, porque tenemos pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados, ya sea porque se hagan una traqueostomía o porque se hagan otro tipo de intervención, durante largo tiempo en el ámbito hospitalario. Y tanto Raquel como yo, sería lo ideal y lo fácil compartir diariamente esa hospitalización con los enfermos y tenernos cerca para todas las ayudas que necesiten, ¿no? Eso es algo que demandamos y no sé la dificultad que puede tener eso, pero el beneficio que podría tener para los afectados y sus cuidadores yo creo que lo agradecería muchísimo. Patricia, Raquel, espero que esta nuestra conversación, levada a ámbito público y publicada, ayude a que no solo que las personas tengan una idea un poquito más concreta de la enfermedad en sí, pero también de la existencia de una asociación como vosotros, y para que se destina y todo lo que hemos hablado de hoy. Me resta dar-vos las gracias por esa disponibilidad y por nuestra parte presentarnos la nuestra disponibilidad para divulgar todas as vossas atividades, todos os vossos eventos. Será nuestro grano de arena no medio de un enorme desierto, pero que espero que contem con nosotros. Gracias. Y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
estamos donde tenemos que estar.